Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos donde quiera que estén. Hoy con una invitada súper especial, de nuevo compartiendo con Natalia, pero tenemos una invitada que estamos súper emocionadas el día de hoy. Está con nosotros Fernanda de nuevo. Fernanda nos va a contar y nos va a compartir esa historia maravillosa que ya empezó a contarnos en una primera parte. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte donde nos va a seguir compartiendo cómo fue toda su experiencia eh, cercana a la muerte y cómo cambió todo eso su vida. Entonces, estamos felices de tenerte, Fernanda, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Honramos, admiramos y valoramos muchísimo el tiempo que nos compartes y estamos segurísimos que esta experiencia le va a llegar a muchísimas personas y va a resonar con muchísimas personas en su camino de vida. Entonces, muchas gracias de todo corazón. Sigue, Natalia. Claro que sí, Diana. Estamos súper contentas que esté de regreso con nosotros, Fernanda. Gracias por volver. Sí, estamos muy ansiosas para poder escuchar la continuación de la experiencia con la muerte, lo importante que es y todo lo que te salga del corazón que quieras compartir en esta reunión que tenemos nuevamente. Estamos muy abiertas y yo sé que el público también va a estar muy interesados para escuchar la experiencia que has tenido. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Un honor para mí estar aquí con ustedes, mujeres poderosas. Gracias. Exacto, estamos listos para recordar. De hecho, es lo que nosotros estamos haciendo en este momento planetario. Estamos recordando. Si bien también estamos aprendiendo, porque eso es la vida, esa es la experiencia humana que nosotros venimos a esta tercera dimensión a aprender. El alma viene a vivir experiencias para que de esas experiencias se extraiga un aprendizaje y ocurra la evolución, ¿no? Lo que hoy estamos viviendo es la ascensión de un estado de conciencia a uno superior. Superior no quiere decir que sea mejor que otros, ¿no? Realmente no hay nada mejor, no hay nada malo ni bueno, ¿no? Realmente lo que hay es que un estado superior está más cerca del origen, está más cerca de Dios, está más cerca de esa divinidad que somos, de la conciencia. Es por eso que cuando empezamos a expandir nuestra percepción de la realidad, expandimos la conciencia y es ahí cuando llega el recuerdo. Nosotros aquí en la tercera dimensión veníamos a experimentar el olvido, ¿no? Entonces, por eso realmente era necesario. Por eso se dice que no hay nada malo ni nada bueno, porque realmente era necesario para venir a aprender y evolucionar. Entonces, cuando uno comprende esto realmente te liberas, ¿no? Dejas de culpar, dejas de enjuiciar, dejas de sentirte víctima, dejas de entrar en ese bucle, de seguir en ese bucle para poder entrar en esto más grande. Hay algo más grande que nosotros venimos a esta tierra, sobre todo en este momento. Hay algo más grande que incluso nosotros mismos. Realmente nos vamos a dar cuenta que ya no se trata de nosotros, se trata de algo tan grande que la mente es difícil, ¿no? Es difícil para la mente poder ponerlo en palabras. Entonces, para que eso realmente empiece a ocurrir, el recuerdo empiece a llegar, la claridad de lo que nosotros venimos a hacer aquí y empecemos a tomar posición, que es lo que mucho me llega mucho esta parte de que realmente ahora es necesario que tomemos posición en lo que cada uno trae para que esa claridad llegue y ese recuerdo baje, es necesario hacer espacio. Por eso todos estamos limpiando, ¿no? Vaciándonos. Esa muerte que es la que nosotros nos contaron, que hay un final y que realmente te vas a descansar con Dios y no vuelves, eso no es así. Y ese es el mensaje que traigo, es lo que vamos a compartir hoy, es lo que vamos a esclarecer, porque realmente cuando uno empieza a recordar, a comprender, a entender, a abrazar y a amar la muerte, es cuando empiezas a vivir plenamente.
esto es necesario recordar que la muerte es una transformación. Cuando nosotros nos vamos del plano terrenal, cuando el alma ya termina su proceso, que necesita una pausa o desencarna, sale del plano terrenal, es un tránsito. Pero la muerte todo el tiempo es parte del ciclo de la vida. La muerte es una transformación. Una parte de ti, de nosotros, de cada ser que está aquí habitando la tierra, todo el tiempo está muriendo, o sea, se está transformando para que otra parte más elevada, más expansiva, más cerca del origen pueda resurgir y renacer. Entonces, esa es la parte más maravillosa de poder conectar con la muerte, que no hay un final, no hay un final en nada, todo es energía y la energía no muere, la energía se transforma constantemente. Entonces, al recordar que nosotros somos energía, que somos un canal, que todo el tiempo está expandiéndose, evolucionando, cambiando, moviéndose, porque la energía todo el tiempo está vibrando, y de acuerdo a cómo vibre, es la frecuencia a la cual uno se va a ir anclando, y eso es lo que tú vas a ver en tu realidad. Entonces, por eso es importante recordar este ciclo de vida, muerte, vida, renacimiento. No siempre es un ciclo así. Esa resurrección que vamos a vivir ahora en 2 días, ¿no? Que realmente nos trajo esta parte de la iglesia, que ya sabemos que hay, ¿no? Primados negativos, que hay cositas que sí, que hay cosas que no. Por eso hay que entrar en nuestro interior para poder discernir que sí, que no, y tomar lo que ya nos resuene y no creer simplemente a ciegas lo que nos contaron. Esa resurrección es parte del ciclo de la vida. Esa resurrección, los maestros que ya pasaron por la tierra, como Jesús, ¿no? Como Buda, estos maestros que se elevaron su conciencia y vivieron la resurrección, nosotros la estamos viviendo hoy aquí en la Tierra. En el planeta Tierra estamos muriendo en nosotros mismos para nacer también en nosotros mismos. Hay un proceso alquímico que estamos viviendo, que es un proceso de ionización, es donde el cuerpo físico está transmutando, cambiando del carbono al silicio. Por lo tanto, hay muchos síntomas de la ascensión que se están sintiendo. Hay muchas personas que no es algo que sea malo, ¿no? Porque así nos implantaron, pero si seguimos cediendo nuestro poder, eh, ya sabemos que el sistema no nos quiere ayudar y no está para ayudarnos, entonces tú cedes tu poder, ellos no tienen cómo comprobar estos síntomas porque obviamente quieren frenarlo al contrario, entonces estos síntomas que tú estás teniendo, que son parte de este proceso, que se pueden acompañar con cosas naturales, entrando en nuestro autoconocimiento, con personas que ya lo hemos vivido, ¿no? Estos síntomas son parte de esta muerte que estamos viviendo aquí. Entonces, no ceder nuestro... Fernanda, ¿cuáles son esos síntomas? Porque sí hemos hablado mucho de Mucho de cuáles, cuáles, pero pero digamos que para para que que las las personas personas digan digan cuáles son, porque porque hay muchas muchas cosas que cosas. están pasando. Sí, gracias por esa pregunta, Diana Hermosa, porque es realmente muy valiosa. Todos los síntomas ahora que uno puede estar sintiendo físicamente son síntomas como los que nosotros conocemos, mareos, zumbidos, puede ser también sueños lúcidos, ¿no? Taquicardia. Por ejemplo, a mí me ha dado muchísimo cuando yo empecé este camino, podría yo llamarle, por poner un nombre, ¿no? Como, a ver, no quiero decir para que se entienda, como pequeños ataques, como de epilepsia, como que temblores, ¿no? Ajá. Eso yo al principio no entendía qué me pasaba y cada vez que me pasaban, yo bajaba una nueva información. Cuando yo empecé a anotar todo esto, porque lo más importante es que tú tengas tu diario, porque a cada persona que es única le va a pasar cosas diferentes. Si tú le dices, yo le conté esto a una amiga y le dije, me está pasando esto y me dijo, anda al doctor. A otra le conté y me dijo, estás loca. A otra le conté, entonces, por eso es tuyo.
Al interior. Es interior, es que tú lo vivas primero para ti, que tú te experimentes, que tú lo analices, que tú tengas tu diario para que tú puedas ir viendo, porque si yo te digo, si yo hubiese cedido al poder o yo hubiese dicho, ok, sí tengo que ir a un doctor o tengo que ir a ver a que alguien más me diga qué está pasando dentro de mí, obviamente yo no estaría aquí con ustedes, estaría internada. Lo más probable. Entonces, lo importante acá, todos estos síntomas que tú estás empezando a percibir, ya sea físicamente, energéticamente, porque muchas personas ya están pudiendo percibir la realidad, están pudiendo percibir su energía, están sintiendo cosas que obviamente antes nos ocultaron y que nos llamaron locos y que realmente era o esoterismo o ocultismo o no, toda esta parte o chamánica que nosotros somos. Lo que está sucediendo, primero que sea para ti, guárdalo para ti, compártelo contigo, empieza a observarte, empieza a estar en presencia, a habitarte y vas a recibir la información. Yo luego supe que cuando a mí me pasan estos síntomas, que yo ya sé cuando vienen, yo recibo una nueva información. Son recalibraciones que estamos todos recibiendo, recalibraciones porque nuestro ADN está mutando, recalibraciones porque nuestra química orgánica, al recibir el plasma, ¿no? Porque ese es el cambio del carbono al silicio, el cambio de que nosotros vamos a pasar de un cuerpo físico denso a un cuerpo de luz, a un cuerpo cristal. Entonces, metafóricamente, ¿no? Estamos puliendo ese diamante que tenemos dentro, que somos, estamos incorporando más luz. Entonces, claramente, para ayudarnos con esto está todo lo natural, tocar la tierra, abrazar un árbol, empezar a comer sano, saludable, comida viva, porque ya como ya no somos tan densos, necesitamos que nuestra energía empiece a circular. Entonces, por ejemplo, el agua con sal de mar es conductora de la energía. Eso nos ayuda a que nuestra energía empiece a circular. Eso nos ayuda a que también a liberar emociones que han estado estancadas, ¿no? Entonces, es todo está conectado. Acá nos vamos a dar cuenta que no hay nada aparte. Todo lo que nos vaya llegando es parte de este proceso. Pero lo que ya no tenemos que hacer, yo siempre digo, es ceder nuestro poder. Yo no digo que la medicina moderna sea mala porque son nuestros guardianes, están aquí por una razón, pero realmente tú puedes autosanarte, tú tienes el poder adentro. Y cuando tú empiezas a entrar en tu interior y a recordar y a hacer cambios, porque aquí toca hacerlo diferente, realmente es todo lo que nos contaron ya, es hacer las cosas diferentes, es ahí cuando tú te empiezas a dar cuenta del poder que está dentro de ti, de todo lo que hay dentro de ti. Súper, vamos a hablar acá del tema de la muerte. A ver, yo desde muy pequeña, para poner en contexto, desde muy pequeña, yo sí tenía estos mensajes a Dios, ¿no? Que yo le decía, yo no, yo ahora lo entiendo, pero en ese momento yo viví muchos conflictos familiares y en esos conflictos familiares yo recuerdo que siempre decía, Dios, ya llévame, ¿no? Ya llévame, era un llamado que yo hacía y yo como que si yo pudiese hacerlo literalmente diciéndole, ya llévame. Nunca atenté contra mi vida, pero sí tuve muchos pensamientos suicidas. Siempre quería irme del planeta, siempre quería morirme. Yo decía eso, ya me quiero morir, ya me quiero morir, ya me quiero ir. Dios, ya es momento. Como diciéndole, tú me dijiste que te avisara, yo te estoy avisando, ya llévame. Era un sufrimiento así realmente muy fuerte. Yo después, cuando flashback que tuve, que es para poner en contexto lo que voy a comentar, yo me recuerdo a tener mucha información sobre la catalepsia. Yo veía, me acuerdo, programas con mi papá de la televisión que daban, me acuerdo que había uno que se llamaba Misterios sin resolver,
cosas así como que te lo contaban como misterios y ocultismo y casi que te daban miedo, porque yo después de ver eso me daba miedo, o sea, realmente yo tenía mucho miedo a la oscuridad, a estar sola, eh, y realmente percibía mucho. Entonces yo sentía cosas y, y no, obviamente no sabía ponerle nombre, pero en mí siempre cuando pequeña daba vueltas el tema de la catalepsia. Eso pasó cuando pequeña. Luego, yo me fui a vivir a Alemania el año 2016 y el año 2020 yo tengo a raíz de que fui a una fiesta, ¿no? Perdí la noción del tiempo, del espacio, perdí el control de mí misma y tuve una sobredosis. Yo pasé 3 días en un club en Alemania consumiendo sustancias de todo, o sea, no, nunca logré, nunca me inyecté, solamente consumí cosas, pero yo recuerdo que perdí todo, o sea, la noción del tiempo, el espacio, me doy cuenta cuando yo llevaba 3 días en ese club y ya no podía seguir bailando porque tenía ampollas en mis pies y ya no podía hablar porque estaba afónica, literalmente afónica, no decía ni una palabra. En los clubs en Berlín no hay espejos, entonces imagínate, yo no me había visto, no puedes usar celulares, entonces yo no tenía contacto con nada, no me había visto nada. Y en ese momento algo llega a mí que vete, ¿no? Ve a casa. Ya ya, ve a casa. Yo me voy a mi departamento ese día y llego a mi habitación donde yo tenía un espejo muy grande en la entrada de mi habitación y fue ahí cuando me paro frente al espejo y yo me veo y veo una calavera en mi cara. O sea, literal. Veo acá todo hundido, mis ojos negros, mi boca abierta, los dientes. O sea, literalmente yo vi una calavera en mi cara y me vi, o sea, vi la muerte, me vi muerta. O sea, eso fue para mí la sensación. Literalmente, cuando veo eso, yo empiezo a temblar, a tiritar, sentía mucho frío, no podía sostenerme. De hecho, caminé a mi casa casi arrastrándome porque tenía tantas ampollas en los pies que no podía pisar. Entonces, en ese momento yo recuerdo que ya me caigo y me arrastro a la cama, que fue lo único que atiné a acostarme y en ese que me acuesto, yo le pido a Dios, o sea, le dije, Dios, yo sé que voy a estar bien, todo está bien, y empiezo a conectarme con, con Dios y realmente ya ahí pierdo la noción pierdo, ¿no? La conciencia. Entré en un sueño, obviamente me quedé dormida, eso fue lo que yo asimilé, me quedé dormida. Eh, Al otro día, en la tarde, ya habían pasado muchas horas, ya despierto. Y cuando yo despierto, bueno, prendo mi celular, ¿no? Y tenía muchas llamadas perdidas y eran porque yo tenía un partido, un juego, un partido de voleibol. Y yo digo, "Ah, Dios, el partido que yo siempre muy comprometida, muy puntual, ¿no? Todo, entonces, para mí era un compromiso. Y en ese momento que digo que prácticamente le voy a responder que llego al partido, me acuerdo, ¿no? De lo que me había sucedido. Algo me llegó y me veo los pies y digo, no puedo ir porque tengo ampollas. Y me veo los pies y ya no tenía las ampollas. Yo tenía las marcas de las ampollas, pero yo no tenía dolor, no tenía las ampollas. Empiezo a hablar porque me acuerdo, yo digo, pero si no puedo hablar y empiezo, y digo, y sí tenía voz, o sea, no era una voz como ahora, pero sí tenía voz. Entonces yo dije, estoy bien, ¿no? O sea, realmente estoy bien. Pego un salto de la cama, me voy a dar una ducha y me voy a jugar el partido de voleibol. O sea, realmente una fuerza que yo
hasta ahora, hasta 4 años después que yo lo empecé a analizar, ¿no? Pero en ese momento yo no sentí nada, no dije esto me pasó, no le tomé el peso a lo que yo había vivido y a lo que me había pasado y al milagro que había experimentado de que mi cuerpo se había regenerado, de que yo estaba bien después de todo lo que había pasado en 3 días. Yo voy al partido, ¿no? Todo súper bien, empiezo a hacer mi vida después de ese momento y ya me empiezo a dar cuenta en el día a día, en el transcurso del tiempo, que yo ya era distinta, yo había cambiado. Cambió mi forma de pensar, forma de ser, mi forma de expresarse, mi forma de compartir, de ver a la gente, de lo que podía percibir, de lo que podía ver, de lo que estaba llegando a mí, ¿no? Habían cosas que no entendía. Empecé a hacer cambios. Esto fue durante los primeros 2 años. Todavía yo no fui consciente al 100% de todo lo que yo estaba haciendo. Yo empecé a cambiar mi alimentación, eh, empecé a cambiar la forma en cómo me compartía con las personas, empecé a preocuparme de mí, de hacer mi trabajo, de amarme, de sanar, de liberar emociones, ¿no? Empecé un trabajo interior. Em, empecé a seguir llamados, ¿no? El primer llamado que a mí me llegó fue tienes que moverte, tienes que ir a un lugar y yo realmente era como, o sea, imposible, yo tengo mi vida, ¿no? Eso es lo que uno realmente dice, ¿para dónde, con qué y cómo? No, pero una parte de mí empezó a rendirse, empezó a entregarse a esta voz, a estos llamados y a decir, voy. No tengo idea, o sea, yo no le ponía ya mente, yo decía, voy. No, y empecé a decretar, eran cosas que llegaban a mí, como por ejemplo el primer decreto fue, ok, Dios, me entrego, ponme en el lugar donde yo tenga que estar y yo voy a recibir y estoy abierta y estoy aperturada y entregada a la tierra. Yo conectaba mucho con la tierra, pero todavía yo no entendía el decreto en sí, qué tan poderoso estaba siendo. Empecé a conectar mucho con los árboles sí me daban mucho mensaje, era como estar hablando con una amiga, yo miraba el árbol y recibía una información impresionante. O sea, los árboles fueron uno de los primeros mensajeros para mí y fue tan hermoso, o sea, la gente me veía loca, pero yo abrazaba los árboles, hablaba así con el árbol y no, era una locura, pero yo estaba en una burbuja, literalmente y entregada. Eso fue a mí lo que más me ha llevado a recordar esta misión, este propósito de vida, la entrega, la rendición. Para saltarme y para llegar a la muerte, pasaron 3 años, que fue el 2023, cuando yo tengo un cambio, un desapego, una rendición y una entrega tan grande, que es cuando salto, cuando dejo toda mi vida en Alemania, ¿no? Después de 7 años de tener todo, casa, trabajo, dinero, amigos, todo, yo me voy nuevamente, vuelvo a Chile, porque eso era lo que a mí me decía, ¿no? Tengo que ir, reunir a mi familia, compartirles el mensaje. Y para mí, obviamente, dentro de la parte egoica era salvarlos y ayudarlos y sanarlos, ¿no? Esa parte sanadora, salvadora que nos sale todo al principio que luego te das cuenta que no vienes a salvar a nadie más que a ti misma y de ahí todo se sintoniza, todo llega, pero esa parte llegó a mí en el 2023. Entonces, bueno, llego a Chile, empiezo a compartir mi mensaje en Chile, primero con mi núcleo, luego me empiezo a abrir, a hacer encuentros, ceremonias, y en ese año yo empiezo a recibir información de la muerte, el proceso de muerte. Yo no entendía nada, igual que siempre. Al principio tú no entiendes nada. Somos seres multidimensionales, tú vienes de esta dimensión, tú bajaste de este planeta, esta es tu familia estelar. La información sobre la muerte era súper clara. 3 días, siempre se me repetían los 3 días, todo era 3, ¿no? Yo estuve 3 días también en ese club, luego que después llegara esta muerte.
Y yo escribía todo. La muerte es una transformación, la muerte es un tránsito, la muerte no es el final. Yo solo lo escribía, no podía compartirlo aún. Mi mensaje, cuando yo empecé a retomar las redes, fue empezar lo que yo estaba haciendo, compartir esa coherencia de haz tu trabajo porque algo va a llegar, ¿no? Y de ahí, ese era mi mensaje, pero de lo de la muerte siempre era para mí. Entonces empecé a escribir sobre la muerte y a final de año, ya como en septiembre, yo empiezo a recibir el mensaje de los walk-ins. ¿Cómo fue que me llegó? Yo empecé a meditar mucho, ¿no? Entraba mucho en silencio y conectaba siempre con la tierra. Todo el tiempo estaba en la tierra, descalza, arriba de los árboles. Mi alimentación como era muy sutil, o sea, hacía todos los días ayuno, cosas naturales, entonces realmente empecé a sentir un vacío dentro de mí, empecé a sentir una sutileza, empecé a ver y a percibir y a conectar mucho más con todo. Entonces era muy claro el mensaje cuando me llegaba. Yo ya no tenía que sentarme y empezar a meditar una hora, sino que yo cerraba los ojos, tomaba agua, me conectaba y ¡pum! Algo me llegaba, ¿no? Y ya podía discernir, porque ahí me salté la parte de que al principio yo conecté con toda esta densidad. Luego ya sé que existe la densidad y ya me empiezo a elevar mi vibración para conectar con esos mensajes elevados, que yo sabía que eso era lo que tenía que escuchar y recibir en ese momento. Entonces, empiezo a recibir mensajes de los walk-ins, quiénes son los walk-ins, y súper claro, los walk-ins son almas altamente evolucionadas, ya pasaron por la Tierra, ya completaron su proceso de aprendizaje en la Tierra, ellos no necesitan volver al planeta Tierra porque ya se graduaron, pero son almas que por amor a la humanidad, que por amor al origen, ¿no? A lo que somos, ellos deciden volver en misión, sobre todo en el momento en que los planetas, en este caso la Tierra, se encuentra en una ascensión planetaria, se encuentra en ese tránsito. Ellos bajan para anclar un vórtice energético y para ayudar a otras almas y para ayudar al proceso de ascensión dimensional. Entonces, era todo muy claro. Yo hacía preguntas, ¿no? Pero eran muy pocas las preguntas, era lo que más me llegaba y yo era, ok, ya lo sé, ya lo recuerdo, y lo bajaba, lo escribía o simplemente ya lo integraba. Era algo como que empezaba a sentir, como te digo, estas partes físicas que llegaban a mí, recalibraciones, y yo ya sabía que algo iba a llegar. Entonces, llega un momento en que yo le digo, ok, ¿dónde están los walk-ins? Quiero conocer a uno. Dios, ya muéstramelo. Porque ¿quiénes son estas almas elevadas? Uno se imagina que, no sé, yo me imaginaba que iban a ser grandes o blancos, no sé, lo típico, ¿no? Elevados, ¿no? Sutiles, no sé. Entonces yo le empiezo a decir, un día le dije con firmeza, ¿no? Porque esto es así, no es pedir, es decretar. Mu- Muéstrame un walk-ins. Me encuentro con un walk-in. Gracias porque tengo al frente de mí un walk-in. Pasaron 3 días nuevamente. Esto era un día, jueves en la noche, yo hablo con mi papá y mi papá, yo vivía en un campo en la cordillera de los Andes, que ahí también un lugar muy sagrado, de mucha conexión. Em, yo vivía ahí en esta montaña y yo le digo: "Papá, nos íbamos a juntar a comer", solo iba a ir él. Y quedamos que esto fuera un domingo, ¿no? Él llega el domingo y llega con un amigo, con una persona, un hombre. Y bien, comimos, estuvimos ahí en el campo hasta que llega un momento y este hombre empieza a abrirse y dice, me gustaría compartirles algo, algo muy privado, algo que a mí me pasó y me dijo, no sé por qué, pero yo realmente siento compartir esto ahora y nosotros con mi papá, obvio, te escuchamos, aquí estamos. Y él empieza y dice, bueno, yo les cuento que yo estuve muerto, yo me caí en el baño, estuve muerto por 10 minutos, él rompió esfínter, todo, ¿no? Una muerte, literalmente, cuando
y te dicen, estás muerto, moriste. Él después que se lo llevaron, lo trasladaron, él volvió al cuerpo y desde ese momento él nos cuenta, yo ya no soy la misma persona, o quiero estar solamente con la tierra, quiero estar en silencio, no quiero ruido, quiero tocar a los animales, me siento en paz, me siento tranquilo y yo en ese momento empiezo a llorar, voy corriendo a mi habitación y voy a buscar el cuaderno y le muestro, ¿no? El cuaderno todavía lo tengo exactamente el mismo, de hecho me lo traje aquí porque siempre ando con él porque eso fue lo que primero yo le muestro y le digo, tú eres un walking. Y él, obviamente, que está hablando, ¿no? No entendía nada y ahí yo le paso mi cuaderno y le digo, mira, son almas y ahí le empiezo a leer todo lo que yo había bajado y sí, fue algo muy maravilloso, muy hermoso poder conectar. Yo estaba muy emocionada, muy agradecida y desde ese momento realmente que fue muy claro para mí poder decir, tú eres un walking, esto te pasó. Yo en ese momento no tenía al 100% las herramientas para poder ayudarlo, pero nosotros quedamos en contacto porque él me dijo, Fer, ayúdame, yo no sé qué hacer y no sé cómo llevar mi vida ahora, no sé cómo reconocer a mi familia, no sé qué hacer. Siempre hemos estado en contacto porque para mí en ese momento fue este primer encuentro, ¿no? Yo sabía que él vino a algo más grande y yo ya sabía cómo reconocerlo. Y desde ahí empecé a reencontrarme con Walkins, ¿no? Yo el año 2024 fue cuando más tuve reencuentros hasta que ¿por qué tenía los reencuentros? Porque eran muy casuales o generalmente eran cuando alguien tomaba una sesión conmigo para Reiki, para lo que sea, cualquier sesión. En esa sesión yo podía percibirlo, sentirlo y generalmente se los decía porque estaba tan emocionada yo y entusiasmada. Entonces yo le decía, tú eres esta alma más elevada que viene, que bajó sus aspectos y que viene algo más grande. Entonces sí, hay que tomar posición, le decía yo muchas cosas, ¿no? Que era más desde la emoción, porque cada uno igual tiene su camino y es perfecto, pero para mí en ese momento era recordarle al otro que, que recordara, ¿no? Más que nada eso, no era decirle lo que tenía que hacer nunca, sino que recuérdate, ¿no? ¿Quién eres? Y para que ese recuerdo llegue, como lo decíamos antes, hacer espacio. Llega una chica a mí, esta mujer, yo le digo súper claro, así fue algo que estábamos en la sesión y le digo, tú eres un walking. Y ella me dice, tú también. Y yo en ese momento veo nuevamente, así como cuando uno lo ve en una ceremonia de ayahuasca o en esta, literalmente en este viaje iniciático del alma, veo toda mi vida pasar así desde que tuve la sobredosis. Ahí recordé cuando yo me quedé dormida o cuando perdí la conciencia en ese momento, cuando mi conciencia fue a este viaje iniciático, ahí empecé a recordar qué pasó, cómo se elevó mi conciencia, qué mensajes recibí, cómo volví al cuerpo, cómo empecé a cambiar, cómo todo. Ahí pude encajar las piezas. Fue como un rompecabezas que se armó, un puzzle que encajó. Y bueno, estuve un montón de días ahí muy emocionada, llorando, escribiendo, sintiendo, diciendo, te estuve un año, más de un año deseando encontrarme con un Walkins y yo lo soy, ¿no? Realmente. Así que fue un momento muy hermoso. Obviamente yo sentía esta parte de, yo no puedo y no quiero compartirlo porque cómo viene esta parte, ¿no? Y esto lo comparto mucho porque viene esta parte de creértelo. Y ya no es desde el ego, yo soy superior, yo soy un ser iluminado, yo soy más que tú. No es eso. Es con una humildad al contrario, tan grande, con un amor tan grande, con solo saber que ya no hay nada más que hacer, sino que tu presencia, tu amor irradia. Y no es la parte del ego, porque yo ya no quería nada, yo ya no quería ni decir ni hacer.
es el momento cuando llega y tú realmente quieres estar y empiezas a fluir, o que muchas veces no caben palabras, las señales son inexplicables todavía para la mente humana y como dices, ¿no? Ya realmente no es el ego. Yo ahí sentí la disolución absoluta de mi ego porque fue reconocerme, como bien dices, como Jesús lo hizo. Yo soy la que yo soy, o sea, el que yo soy todo, soy un ser, no soy una mujer en esta forma, elegí habitar un cuerpo de mujer femenino, esa fuerza, pero realmente sentí mi ser, sentí lo más grande que hay en mí, que también es todo, ¿no? O sea, por eso cuando uno se reconoce, eh, como el reino de los cielos, te reconoces como el todo, ya no hay una separación. Reconoces a ti, lo que hay dentro de ti, y también reconoces que tú, Diana, Natalia, somos lo mismo. Entonces, por eso, cuando tú te reconoces, te ves en el otro y ya empiezas a moverte. Por eso lo más importante y lo que se nos pide ahora es que tú te lo creas, es que tú recuerdes quién eres, más allá de la forma, más allá de todo lo que puedas haber como una identidad, porque somos esa conciencia eterna, estamos bajando el cielo a la tierra. Y si tú no te reconoces como esa totalidad, todavía hay carencia, hay faltas, ¿no? Hay ego. Uno busca el reconocimiento, busca el que te vean, el que te escuchen. Y realmente cuando tú te reconoces, ya no hay nada. Es realmente, es caminar liviano, como lo hacía Jesús. Es simplemente tú caminas e iluminas porque tu luz está encendida. Ya no tienes que pedirle a alguien que te mire, ya no tienes que convencer a alguien de tu mensaje, porque realmente eso se siente. Esa energía que transmitimos ya empieza a emanarse y ya es algo maravilloso. Realmente ves con los ojos del alma, con los ojos de tu espíritu, de todo. Nos vemos en el otro. Yo empecé a ver el alma realmente, que tú también, para llevarlo a lo terrenal, tienes una lucha interna, que tú también elegiste vivir ciertas experiencias, que tú también tienes un aprendizaje. Y yo honro ese camino, amo tu camino, porque todo lo que tú estás viviendo también es parte de la conciencia colectiva, que también yo lo siento. Entonces tú empiezas a hacer este cambio ya no solo por ti, porque sabes que es para todos, porque es de todos, porque todos somos esa unidad, todos somos uno. Entonces, eso cambia totalmente, dejas la separación, dejas de generar esta distancia, ¿no? Hay cosas que, claro, a veces te muestran y que tú no quieres ver o vivir en tu realidad, pero sueltas con amor y sigues caminando, no te detienes ahí, no das tu energía a algo que no, ¿no? O también lo expresas de una buena forma para que eso no baje tu vibración. Hoy lo que se nos invita es eso, a vernos con los ojos del alma para poder tener una elevación, una vibración elevada, porque estamos sosteniendo este tránsito que está viviendo la Tierra como el planeta, lo estamos viviendo toda la raza humana, todas las almas que estamos aquí. Y lo que hay que entender, porque he leído últimamente ayer y hoy que ponían en algunos comentarios de justo una publicación que me enviaron, que no querían volver a reencarnar. Habían personas que decían, yo no quiero volver nunca más a reencarnar. Y yo digo, realmente, si tú no quieres eso, más de eso va a llegar. Recuerda eso, lo que tú vibres, lo que tú dices, lo que tú decretes, lo que tú quieras, eso va a llegar más de eso a ti. Entonces, lo primero que hay que saber es que esto, esto que estamos viviendo, este juego, esta ilusión, esta experiencia, es eso, es una experiencia. No es no hay que tomárselo también tan en serio, digo. ¿Por qué? Porque todo está todo el tiempo transformándose, todo el tiempo se está moviendo. No hay un final. Entonces, nada termina, todo se está transformando. Entonces, habitar el presente, disfrutarlo con amor, a enamorarse de la conciencia, entrar en el interior, ¿no? ¿Para qué? Para limpiar y para graduarse ahora.
porque si no, vas a volver a repetir. Yo le digo a esas personas que no quieren volver a reencarnar, si no haces el trabajo ahora, tú no te vas a ir a descansar con Dios cuando vayas, cuando mueras, ¿no? La muerte que conocemos. Tú vas a volver a repetir porque tú tienes que graduarte, porque tú elegiste venir a la tierra a experimentar un aprendizaje en diferentes vidas. Esta es la vida en la que tú puedes graduarte. Y esa graduación, cuando uno la vive desde el alma, ya no hay sufrimiento, porque el ego sufre, el ego se separa. El alma solamente es una observadora y viene a experimentar, y de todo lo que está viviendo, saca algo bueno y sigue, saca algo bueno y sigue, ¿no? Entonces, esa invitación la quería dejar ahí, aprovechando que nos veamos desde los ojos del alma. Y ahora voy a responder a Natalia, que yo sé que tiene ahí una intriga, porque esto es maravilloso. Sabes que en 2 días atrás, hace más o menos 2 o 3 días, sí, tres personas diferentes me han preguntado por el alemán, por Sigi. Y yo ya le había estado escribiendo y no he tenido respuesta de él, así que con mucho amor, sé que está bien, sé que está en un lugar seguro, porque es un alma muy poderosa también aquí, así que deseándoles desde aquí la mejor de las energías, pero no he tenido últimamente contacto con él. Eh, Nosotros en este camino, cuando empezamos a despertar, cuando la conciencia empieza a despertar, cuando volvemos al origen, cuando tomamos el camino de la espiritualidad, que es tu autoconocimiento, empezar a conocerte quién eres tú en esencia, ¿no? En lo más grande, empiezas a ver señales. Todo el tiempo están, pero como antes estábamos distraídos, dormidos, no las veíamos. Ahora, cuando empieza el despertar de conciencia, empiezas a percibir. Tu percepción de la realidad, de lo que ves, amplía. Yo lo veo siempre como una cámara GoPro, que tú ves así como todo más amplio, ¿no? Yo estoy aquí, ahí, pero yo sé qué está pasando atrás, es impresionante. Entonces, todo eso en presencia nos trae una señal. Estas señales son parte de este camino, ¿no? Por eso es importante. Después quizás nos va a dar tiempo para compartir la restauración de los cuerpos, porque si nuestro canal no está limpio, obviamente hay distorsión en esas señales. No sé verlas, no sé discernir, no sé qué me está hablando la voz del alma, la voz del ego, no sé por dónde ir, me siento estancado, ¿no? Todo eso es necesario. Por eso yo partí limpiando mis cuerpos para poder tener claridad de esas señales. Cuando yo me fui a hacer una activación energética al Valle del Elqui, que es en Chile, con una piedra que yo recibí en Malta, que fue la primera piedra, que fue un ámbar, ¿no? Una piedra amarilla, que la usé para activar mi plexo solar. Me sirvió toda la noche, me la ponía en mi plexo solar, conectaba, meditaba con ella, me daba mensajes, me acompañó a ceremonias. Y luego, cuando llego a Chile el 2023, llega el mensaje que yo tengo, que todo por señales. Llegó un libro, llegó un video, llegó una persona y así. Tú siempre estás armando tu rompecabezas, tu puzzle. Eso es lo más importante. Estas señales son para ello. Por eso es importante tener tu cuaderno, tu diario. Aunque sea que notes una palabra, un mensaje, un color, eso es un indicativo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Fernanda, por haber compartido este hermoso, hermoso mensaje. Sé que va a llegar a muchísima gente y especialmente a aquellas personas que están enfrentando a alguien querido que se está yendo, que lo hagamos con más conciencia y sepamos que la muerte no es el final, sino es el principio de volver a la casa. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Fernanda, de verdad, de todo corazón por compartir esa experiencia tan maravillosa. Como dice Nata, es una tranquilidad enorme, una confirmación mayor, poder entender e integrar que la muerte no es el final, que es un inicio incluso, y es una continuación y es maravilloso. Eso nos va a permitir recibir con mayor, digamos que con mayor tranquilidad todos esos sucesos
de la vida y que es algo inevitable, ¿no? Que es algo inevitable y no es el fin. Entonces, de verdad que muchas gracias por ese mensaje tan poderoso. Un abrazo de verdad. Muchas gracias de todo corazón. Y nos vemos la tercera.